Y para finalizar con las exposiciones tendremos la disertación del doctor Axel Kicillof. Es licenciado y doctor en Economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Desde noviembre de 2013 es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación Argentina. En diciembre de 2011 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo había designado secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Fue subinterventor de YPF hasta la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y desde junio de 2012, tras la recuperación de la empresa por parte del Estado Nacional, es director titular clase A. Desde julio de 2009 fue CFO de Aerolíneas Argentinas y a partir de 2011 subgerente general. Ese mismo año fue nombrado director de Siderar en representación del Estado Nacional. Además, en el sector público fue asistente técnico en la elaboración del Plan Social 1998-2000 de la Secretaría General de la Provincia de Formosa y asesor en la Subsecretaría de Coordinación Técnico-Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social. Fue asesor económico de diversas organizaciones gremiales y de las Secretarías Generales de la CTA y de la CGT. Es fundador de la agrupación estudiantil TNT, que en el 2001 obtuvo la presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires y durante casi una década fue secretario general de la Asociación Gremial Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es miembro de la carrera de investigador del CONICET, categoría adjunto, ingreso en 2006, e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria docente abarca 2 décadas de desempeño, tanto en el grado como en el posgrado, de diversas universidades argentinas. Es profesor regular por concurso en las carreras de Economía y Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la Facultad de Ciencias Sociales, igualmente de la misma universidad. Tanto en estas carreras como en otras de la Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de General Sarmiento, el Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Dictó cursos de macroeconomía superior, macroeconomía, historia del pensamiento económico y economía marxista. Asimismo, tiene una amplia trayectoria en la formación de investigadores y docentes. Dirigió tesis de grado, de maestrías y de doctorados. Participó como moderador, expositor y asistente de múltiples seminarios, congresos, coloquios y debates. Formó parte de jurados y en la evaluación de artículos para publicaciones y proyectos de investigación. Invitamos al podio al doctor Kicillof, damos un generoso y caluroso aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estará bien, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a las autoridades tanto de la Universidad Central como de la Secretaría de Innovación la invitación, por un lado a mi persona, pero sobre todo, como bien decían mis colegas, la preparación, la organización y la puesta en marcha de este importantísimo foro. ¿Por qué digo importantísimo foro? Introduciéndome directamente en la materia, porque los paraísos fiscales, los llamados en español naturalmente paraísos fiscales, aunque la traducción exacta sería guaridas fiscales, refugios fiscales, escondrijos, cuevas fiscales, y algunos dicen cajas negras, agujeros negros de la tributación mundial. Bueno, este tema es un tema que obviamente es poco transparente y es poco opaco, y es muy opaco. ¿Para quién? Para las autoridades mundiales y nacionales. Los paraísos fiscales subsisten en la clandestinidad y han logrado, a través de una especie de pacto de silencio y una presión y a veces extorsión, tanto a autoridades como muchas veces a los grandes medios de comunicación, que su existencia, su formación, sus orígenes y sus consecuencias no sean un tema de la agenda pública. Esa misma falta de transparencia y de opacidad que existe en la formación de las fortunas que por ahí circulan, también ha aparecido en la circulación de la información. Se sabe poco sobre los paraísos fiscales, se sabe poco sobre las guaridas fiscales y se tiene poco en cuenta la tremenda y nociva influencia que tienen los paraísos fiscales sobre los países y particularmente sobre los países en vías de desarrollo, los países periféricos. Y sin embargo, esa importancia es crucial
para entender el mundo actual. Digo entonces que fueron, en realidad, beneficiarios de una especie de pacto de silencio. Nadie hablaba de los paraísos fiscales. ¿Por qué hoy los paraísos fiscales están en la vidriera? Porque es algo que a todos nos suena. ¿Por qué salió a la luz? Yo hace mucho tiempo leí un libro sobre la historia de las grandes cerealeras internacionales, las llamadas 7 hermanas. Las llamadas 7 hermanas, que son los que manejan los comercios de cereales desde hace 200 años. Y por tanto los precios de los alimentos a escala internacional. Poderosísimas empresas, un cártel, un grupo muy pequeño de empresas que fijan los precios a los que se compran los alimentos en todo el mundo y que son responsables en buena medida del hambre en el mundo. Y sin embargo, es un libro muy antiguo, empezaba diciendo que nadie sabe nada de ellos. No son famosos, sus dueños son ultra ricos pero nadie conoce sus nombres, no son parte de la farándula internacional, no se los conoce. ¿Por qué? Porque para operar necesitan hacerlo en las sombras y que nadie se entere de cuál es la importancia y el mal que producen. De la misma manera ocurre con los paraísos fiscales. ¿Por qué hoy sabemos de los paraísos fiscales? Sabemos de los paraísos fiscales porque han ocurrido dos cosas. Primero, en 2008, una enorme crisis internacional, violenta, furibunda, cuando estalló la crisis, que todos la conocen por la crisis esa de Wall Street, de Lehman Brothers, porque fundió hasta la General Motors con la crisis. A nadie le cabía duda de que esa crisis tenía solo comparación con la magnitud de la crisis del 30, de la Gran Depresión. Entonces empezó a conocer un poco de esa crisis, y esa crisis, lo que quiero decir, porque me voy a referir a ello después, todavía está vigente, transcurre hasta el presente. El mundo no salió de esa crisis mundial, y muchos de los fenómenos políticos extraños, extravagantes, que vienen ocurriendo, están muy vinculados con que no se ha conseguido una salida para esa crisis internacional, que ha sido un fracaso todo lo que se intentó. Y acá viene lo de los paraísos fiscales, porque esa crisis internacional se la caratuló de crisis financiera internacional. Y la responsabilidad, el origen, el ojo de la tormenta de esa crisis internacional estaba en las finanzas oscuras, en los derivados financieros, en todos esos instrumentos financieros como los credit default swaps. Bueno, hay mucho para hablar técnicamente, no lo quiero hacer, pero todos esos instrumentos financieros que según la gran mayoría de los expertos mundiales generó una crisis de la que todavía no salimos, incrementó la pobreza en el mundo, generó más desigualdad, esto que mostraba recién Martín del aumento de la brecha entre ricos y pobres a escala mundial, todo eso tenía que ver con finanzas súper desarrolladas, absolutamente descontroladas. ¿Y dónde estaba la sede de esas finanzas descontroladas? En los paraísos fiscales. Es decir, que los paraísos fiscales fueron responsables de ocultar todas las operaciones que solamente se revelaron cuando estallaron y salieron a la luz por la crisis de 2008. Un parrafito más porque voy a volver a la crisis de 2008 y los paraísos fiscales. Cuando estalla la crisis de 2008, se vuelve un secreto a voces, hasta punto tal que el presidente Bush de Estados Unidos, que era todavía presidente antes de dejarle el mandato a Obama, dice que el problema tiene que ver con el libre mercado. ¿Qué libre mercado? El libre mercado financiero. Y dice Bush que a pesar de ser un defensor, un creyente, un dogmático del libre mercado, va a poner al Estado a trabajar en contra de todas sus creencias para salir de esa crisis. Y se inicia lo que pasó. La crisis de 2008 generó el programa de estímulo e intervención económica más grande de toda la historia, para sacar al mundo de esa crisis, teóricamente. ¿Y de qué se trató? De salvar a los bancos. Si uno tiene que caracterizar por qué todavía no salimos de esa crisis de 2008, a pesar de que los Estados nacionales, de que la Unión Europea, de que Estados Unidos invirtió muchísima plata, más plata que en todo el New Deal, multiplicado por no sé cuánto, enormes cantidades de dinero, pero todo eso a las entidades financieras para que no quiebren. Fue un enorme salvataje de los bancos, enorme, extraordinario salvataje de los bancos. Y ese salvataje de los bancos no sacó a la economía internacional, y menos todavía a los pueblos, de la recesión mundial que se originó.
Pero la otra maniobra que apareció es que como la crisis venía producida por la enorme opacidad y la falta de regulación del sistema financiero, se salvaba a los bancos, pero se mejoraba la regulación. Entonces empezaron a instaurar mayores controles a los bancos en los países centrales. Salvemos los bancos, pero regulemos y controlemos a las finanzas, dijeron en los países centrales. ¿Cuál fue el resultado de esa estrategia? Una bancarrota de estas decisiones, porque el mundo no salió de la crisis y toda la plata, la mayor parte de la plata que los gobiernos nacionales, a través de la contribución de todas las sociedades, puso para salvar esos bancos, esa plata hoy está de nuevo en los paraísos fiscales. De forma tal que hablamos de paraísos fiscales porque los paraísos fiscales fueron un resorte central de la crisis mundial que estamos viviendo. Y porque han impedido que muchas de las medidas que se usaran para que de nuevo no hubiera una fiebre especulativa fueran de nuevo evadidas por el sector financiero a través de la operatoria en estas jurisdicciones que, como bien decía el primer colega que habló, operan en total oscuridad, sin reglas. La regla que tienen los paraísos fiscales, las ciudades, los gobiernos que alojan paraísos fiscales, es que no haya reglas prácticamente. La regulación es la falta de transparencia y la falta de reglas. Y la falta de control, y la falta de tributo. Por eso conocemos de los paraísos fiscales. Y conocemos de los paraísos fiscales, y hoy cuando yo digo guarida fiscal, estoy en otras condiciones que la que estaba antes, porque también ocurrió esta filtración, megafiltración de los Panama Papers y otras más. No conocemos de qué pasa, sobre qué pasa dentro de los paraísos fiscales, porque nuestros gobiernos nacionales o los gobiernos supranacionales, como son el Fondo Monetario Internacional, la OSD, las Naciones Unidas, hayan sido efectivos en obtener siquiera un átomo de información de lo que pasa en paraísos fiscales. Sabemos porque algún hacker, algún informante, sacó papeles, sustrajo papeles y los puso a la luz. Es decir, que seguimos igual que antes. Los paraísos fiscales son un mal internacional, no hay regulación que limite sus operaciones y además no podemos saber nada de lo que ocurre dentro de ellos. Solo lo podemos saber, como lo mostraba Martín recién, Guzmán, a través de cálculos indirectos, como si uno fuera desde la academia y del estudio científico, Sherlock Holmes, que tiene que buscar las pistas para entender cuáles son los recursos que se mueven. Porque los paraísos fiscales son la sede de los negocios sucios, de la hiperespeculación y de la fuga de capitales mundial. ¿De qué queremos hablar hoy? Bueno, la opinión pública no hablaba de los paraísos fiscales, de las guaridas fiscales. Surgió por estos hechos. Pero la universidad, la academia, el mundo de la investigación, hace mucho tiempo viene trabajando en soledad sobre la cuestión de los paraísos fiscales. Tiene mucho que decir, y hoy hay interés, el sistema científico de investigación sobre los paraísos fiscales. Hace mucho tiempo que los que estudian el sistema financiero internacional, las finanzas, la economía global, el comercio mundial y la globalización, saben que los paraísos fiscales son un cáncer del sistema global. Lo saben hace mucho tiempo. Ahora esto toma interés y visibilidad. Pero ¿cuál es la responsabilidad desde quienes estudian esto académicamente? En primer lugar, conseguir transmitir aquello que han descubierto de una manera simple y sencilla. Porque este es un problema democrático, de las democracias, y es un problema de la política. Entonces tenemos que interesar a las sociedades acerca de qué son y qué significan los paraísos fiscales, para que entiendan mejor lo que quiero decir. Cada ciudadano de Ecuador, de Argentina, de Latinoamérica, pero también de Estados Unidos, de Europa, tiene que comprender el daño que le hacen a él los paraísos fiscales, que la plata que está en los paraísos fiscales es plata de él, de cada uno de nuestros ciudadanos, que ha sido sustraída a nuestros ciudadanos, que es un perjuicio la existencia de paraísos fiscales para cada uno de los ciudadanos trabajadores y también empresarios honestos,
muchas veces pequeños, medianos, que pagan sus impuestos. Porque ahora voy a hablar del fenómeno y voy a hablar de la cuestión de Ecuador, porque por eso tenemos que festejar que estemos hoy en Ecuador hablando de esta cuestión. Uno lee absolutamente toda la literatura que se ha generado, todas las propuestas que, como bien dice Martín, hace rato venimos estudiando estos temas y hace rato se han hecho propuestas para salir de estas terribles dificultades que le generan al funcionamiento de la economía internacional los paraísos fiscales. Pero nadie atendía a esto, porque hay poderosos intereses que impiden que se haga una lucha frontal contra los paraísos fiscales. Hay lobby, hay prensa dominada, hay gobiernos dominados por los intereses que se mueven dentro de los paraísos fiscales, porque son las más grandes y exorbitantes fortunas que además tienen toda la libertad para el soborno, para la extorsión, para la búsqueda de incentivos, para pagar diferentes medios para que esto no se informe y esto no se combata. Y entonces toda la literatura dice que la única forma realmente efectiva, como es esta vieja discusión que tenemos en todos los foros, de crear una nueva arquitectura financiera internacional. Todo el mundo sabe que el sistema de Bretton Woods no funciona bien en la globalización, que las instituciones de Bretton Woods, o sea, las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para regular los flujos comerciales, financieros, cambiarios internacionales, hoy no funcionan, fracasan y generan crisis. Y sin embargo no se puede reformular, pero todos sabemos que hay que reformularlo. De la misma manera sabemos que la solución a los paraísos fiscales es una solución global necesariamente. Hay que generar nuevas reglas tributarias internacionales. Hay que generar nuevas normas internacionales. Pero esto es muy difícil, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Lo hemos visto con los fondos buitres, pero lo hemos visto con muchas cosas. Todos saben lo que hay que hacer, pero es muy difícil hacerlo y algunos no quieren hacerlo y se hacen los distraídos. Por eso todos los artículos dicen que la solución es global. Pero la lucha contra los paraísos fiscales empieza en los países. Tienen que tomar la iniciativa los países. Por eso es tan bienvenido lo que está haciendo Ecuador en dos escalas. Obviamente llevando esta cuestión a las Naciones Unidas. Obviamente. Y dando esta discusión en el G77. Obviamente. Pero también importantísimo lo que está haciendo, presentando esto de cara a la sociedad. Que esto sea un problema de la gente. Que esto se vote. Si quieren los ciudadanos o no, que quienes lo representan guarden su fortuna en estas cuevas de corrupción y oscuridad que son los paraísos fiscales. Esta discusión hay que darla, pero también hay que dar estas explicaciones para que se entienda de qué se trata y dónde está la pérdida de cada uno de nosotros. Cuando estas montañas de dinero que mencionaban mis colegas se manejan de una manera absolutamente oculta, sin pagar impuestos y sin saber ni de quién es la plata, ni de dónde viene, ni a dónde va. Entonces, yo me permito mostrarles simplemente, y para no repetirme, algo que me parece que es muy ilustrativo y también se mencionó aquí. Hoy estamos a un grado de avance de las comunicaciones, de la tecnología, de las tecnologías de información y de la globalización económica y financiera, que abrir una empresa en un paraíso fiscal está a una distancia de un clic del mouse. Aquí tengo, bueno, es un poco en chiste, pero para que ustedes entiendan, uno pone en internet hoy cómo abrir una sociedad offshore y le aparecen publicidades pagas. Esta primera, crear empresa offshore en internet. Ahí abajo hicimos otra búsqueda, cómo abrir una lata de atún, ¿no? Cómo abrir una empresa en un paraíso fiscal, internet te contesta. Cómo abrir una lata de atún, internet también te contesta. Y con la misma facilidad entras a una pantalla siguiente. Este es un caso, donde te dicen cuánto te cuesta abrir una sociedad offshore. Y quiero que lo entiendan para que vean cuál es la magnitud de la estafa que hay atrás de los paraísos fiscales.
Todo el mundo sabe que nuestras oficinas de impositiva de cada uno de los países, sobre todo los países periféricos, emergentes, les cuesta mucho recaudar, les cuesta mucho cobrar impuestos. Hay mucha evasión en América Latina, en los países en vías de desarrollo. Hay mucha evasión, se calcula en niveles extraordinariamente grandes. Si hay mucha evasión, es que hay mucha gente que no paga los impuestos. Es decir, que cuando hace una venta, no la declara y no paga impuesto por eso. Es decir, que tiene una parte de su contabilidad declarada y una parte de sus ingresos no declarados. Esa parte de sus ingresos no declarados debería tener una dificultad. Supongamos que gana 100 y declara 50 y quiere pagar impuestos en el país por 50, pero los otros 50 son ingresos que no ha declarado. Pero entonces no puede hacer gastos, porque si hace gastos a su nombre, entonces en un momento, cruzando la información, alguien se va a dar cuenta de que hay una estafa al fisco. ¿Cómo hace? Paraíso fiscal. ¿Y cómo se hace en paraíso fiscal? ¿Cómo se hace en un paraíso fiscal? Primero se abre una empresa. Abrir una empresa en un paraíso fiscal, les puedo dar algunos de estos ejemplos, pero hay otros y son bastante sabidos. Abrir una empresa en paraíso fiscal, a veces, si hay estudios académicos, no solo está un clic de teclado, sino que no te piden ni el número de pasaporte. Abro una empresa, le pongo un nombre de fantasía. Cualquier nombre. Toco un clic, hay que pagar $450 y me abren la empresa. Y a partir de ese momento, para mantener la empresa, tengo que pagar $300 por año. Supónganse que esa empresa es en Panamá. Tengo una empresa que se llama XX Sociedad Anónima de Panamá, y con esa empresa abro una cuenta bancaria. Tengo una cuenta bancaria que no es de nadie, a nombre de una empresa que no es de nadie. Es imposible, con el secreto que rige los paraísos fiscales, que alguien explique, que alguien muestre la vinculación entre mi persona y los fondos que hay en esa cuenta. Y si alguien descubre que esa cuenta tiene un nombre y un dueño, no es mi nombre, sino una empresa que también es una empresa que funciona en un paraíso fiscal. Y después, esa cuenta bancaria me emite una tarjeta de crédito, débito, con la cual puedo hacer cualquier compra. Soy invisible para el fisco de mi país, para una agencia internacional. Soy invisible. La plata la robé porque no la declaré. Y me pregunto al revés, porque muchos discuten, bueno, ¿esto es legal o no es legal? ¿Alguno de ustedes tiene una empresa en paraíso fiscal? No la tiene. Esta es una operación que hace el que no puede explicar de dónde sacó la plata. ¿Porque la sacó de una operación ilegal? ¿O porque la sacó de una operación legal, pero sin declararla? Con lo cual es ilegal, porque no ha pagado impuestos por su actividad. Los trabajadores, los ciudadanos comunes, los sectores medios, no podemos evadir impuestos de esta manera. Porque somos trabajadores y nuestro recibo de sueldo se declara. Porque pagamos el impuesto al valor agregado. Sobre cada peso que ganamos o sobre cada dólar que ganamos pagamos nuestros impuestos. Los que más tienen evaden, esconden y gastan sin pagar impuestos. Y cuando se va al paraíso fiscal y se le pide información, rige el secreto fiscal. Han encontrado una forma de gastar, de usar el dinero ilegalmente obtenido sin dejar ninguna huella. Este es un mal internacional, porque así como lo usa algún ciudadano, algún empresario, lo usan también las grandes multinacionales. ¿Cómo lo hacen las grandes multinacionales? Ponen sus sedes, y muchas de ellas las tienen, o filiales, en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, además de conservar el secreto, no les cobran impuestos, o muy bajos impuestos. Y después hacen las mil maniobras, buscando hasta el último poro, la última falla de la legislación fiscal de nuestros países, y con una creatividad y una inventiva digno del artista más sofisticado, encuentran la forma de defraudar, de romper el espíritu de las legislaciones nacionales,
para llevarse las ganancias al extranjero, un paraíso fiscal. Les explico por qué esto es muy sencillo. En mi país lo he visto, en mi experiencia. Una empresa transnacional, digamos una automotriz, tiene su filial en la Argentina, produce autos, produce automóviles en la República Argentina, pero esa empresa reporta a su casa matriz, que tiene una sede en un paraíso fiscal. Buena parte del vehículo que se arma en la Argentina no se produce en la Argentina. La computadora de a bordo del vehículo, el airbag, eso no se produce en la Argentina. Y muchas cosas más. Entonces, la filial argentina se lo compra a su casa matriz. Esa casa matriz exporta y nosotros importamos una pieza. ¿Cuánto sale esa computadora de a bordo que va en el vehículo? Nadie sabe, porque es una venta de la automotriz a la automotriz. Es una operación adentro de la compañía. Le ponen cualquier precio. Entonces, hemos descubierto que a veces esa misma pieza, cuando se la vende a otro país, era mucho más barata. Sobrefacturan, la cobran más. Son los famosos precios de transferencia. ¿Para qué lo hacen? Para que la ganancia que se va a generar con la venta del automóvil no aparezca como una ganancia producida en la Argentina o en Ecuador, por caso, sino que aparezca como una venta y un costo, y entonces se disimula la ganancia como un costo de la importación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que salía 10 se importa 50. Cuando se vende el vehículo, entonces no se tiene ganancia, porque la ganancia se fue con la importación de la pieza. Y entonces, ¿quién ganó plata? La matriz que está en un paraíso fiscal. Y en el paraíso fiscal no paga impuestos. No paga impuestos en la Argentina, no paga impuestos en el paraíso fiscal. ¿Dónde produjo el auto, el automóvil? En la Argentina. ¿Quién compró el auto? Un argentino. ¿Quién trabajó? Un trabajador argentino. El trabajador pagó los impuestos, el que compró el auto pagó los impuestos. El que lo produjo, la gran transnacional, no pagó los impuestos, lo evadió en la Argentina y lo evadió en el paraíso fiscal. Este no es solo un problema nuestro, por eso se convierte en un problema también de los países centrales. Un enorme y formidable problema también de los países centrales. Acabo de explicar cómo una persona rica se vale de los paraísos fiscales para esconder, para no pagar, para ocultar. Ni hablar, porque no quiero ir a delitos abiertos, cuando esa plata la obtuvo no con el delito implícito de no pagar un impuesto, sino en actividades ilegales. Corrupción, narcotráfico, trata. También todo eso va junto dentro de las operaciones que se realizan en paraísos fiscales. En los paraísos fiscales conviven todos los ladrones del mundo. Los que son de guante blanco y los que andan con el cuchillo y los que andan vendiendo narcotráfico. Conviven todos ahí porque es el mismo procedimiento, es la misma forma de ocultar, es la misma estafa, es el mismo defalco. ¿A quién? A los pueblos, particularmente a los pueblos de los países más débiles del mundo, que tienen mucha más dificultad para captar estos movimientos, tienen mucha más dificultad para infringir algo de temor en el contribuyente. Que el contribuyente busque formas de evadir impuestos y sepa que no va a ir nunca a la cárcel por haberlo hecho, cosa que pasa en los países como los nuestros. Porque es muy difícil por el sistema mediático, por el sistema judicial, por la propia legislación impositiva y por la cuestión política, que paguen por lo que han hecho. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Que los países más débiles del mundo, los países que están en vías de desarrollo, los países que, como ha pasado en nuestra región durante los últimos 10 años, 15 años, han hecho un esfuerzo muy grande por desarrollar sus economías, por tener mayor inclusión social, porque la riqueza que se produce en el país no sea para unos pocos, sea para todos, porque no se nos escape de las manos. Pero ¿cuál es el gran problema?
los sistemas impositivos en todo el mundo, pero especialmente en nuestras sociedades, se vuelven cada vez más injustos. Porque el que más gana y el que más tiene, que debería ser el que más paga, es también el que tiene acceso a sofisticados métodos de evasión. Con lo cual, de sus ingresos, el que más paga termina siendo el que menos tiene. Por eso es un riesgo para el sistema político y democrático, porque va contra el corazón de la legitimidad de los gobiernos, que es la equidad impositiva, la igualdad. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Y todas las excusas que dan los fugadores de capitales, que dan los evasores impositivos, que se valen de los paraísos fiscales para hacer esto, son puro bla bla, pura cháchara. Dicen, no, porque yo pongo la plata donde quiero. ¿Cómo donde quiero? Si has producido el dinero en un país, tenés que pagar los impuestos de tu país. Es una falta de ética, es una falta de moral, es una falta de principios, es una falta de patriotismo llevarse la plata a los paraísos fiscales para no pagar impuestos. Dirán que es porque los países son inestables, porque los gobiernos que hay no le gustan. ¿Desde cuándo se puede burlar a alguien de esta manera del sistema democrático? El gobierno que fue votado por la mayoría hay que respetarlo, aunque no sea de ese signo político. No podés no pagar impuestos porque no te gusta el gobierno o porque no te gustan las políticas del gobierno. Pero fíjense qué perverso y qué macabro es que nuestros países, que han crecido fuerte, como no lo hacían hace décadas, que han distribuido su riqueza, se encuentren con esta traba para efectuar sus políticas de desarrollo. Porque todos sabemos que los países periféricos y en vía de desarrollo solo se pueden desarrollar cuando el Estado participa para darle una dirección a ese desarrollo. Lo hemos hecho no solo en Ecuador, ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en muchos países que han crecido como nunca y que han distribuido como nunca, pero que también han tratado de romper esa celda en donde querían encerrar a los países emergentes, que eran que solamente nos podíamos dedicar a producir materias primas, que ese es nuestro destino económico, histórico. Guay que se nos ocurra producir productos, tener ramas industriales de mayor valor agregado, siquiera procesar los productos de nuestra tierra o de nuestras minas o de nuestros yacimientos petrolíferos. Este es un interés que aparece reflejado en la teoría económica oficial también. Nosotros nos tenemos que dedicar a actividades de bajo valor agregado. Hemos hecho enormes esfuerzos en nuestros países por romper esta prisión. ¿Por qué? Porque las actividades de bajo valor agregado no dan trabajo de calidad, no permiten desarrollar la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Nos dejan y nos condenan al subdesarrollo. Pero para eso tenemos que tener altos niveles de inversión. ¿Y qué pasa si las empresas que obtienen rentabilidad en nuestros países, sean de nacionales o de transnacionales? ¿Qué pasa si esas empresas, lo que ganan en nuestros países, la rentabilidad que obtienen, sobre esa rentabilidad encuentran subterfugios para ni siquiera pagar impuestos? Para esto sirven los paraísos fiscales. Para que sobre lo que ganan no paguen impuestos. Es decir, que lo que producen en una tierra, los frutos legítimos de esa tierra, se vayan al extranjero. Pero además, no contentos con no pagar impuestos, se llevan los capitales. Los paraísos fiscales son la gran autopista a través de la cual se lleva adelante uno de los mayores males con los que chocan los intentos de desarrollar nuestros países, que es la fuga de capitales. Es el instrumento para la fuga de capitales. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que no solo no pagan impuestos, sino que esos capitales se van y no se reinvierten en nuestros países.
Se produjeron acá, se obtuvieron acá y no se reinvierten acá. Y después nos vienen a decir que la única solución es la inversión extranjera y que tenemos que hacer los deberes para conseguir y seducir a la inversión extranjera. No hay que cobrarle impuestos, hay que darle exenciones, no hay que hacer que el Estado esté presente en la redistribución del ingreso porque si no espantamos a los capitales extranjeros. No tienen cara para mentir de esta manera. Si lo que nos muestra la historia, que ya se ha descubierto, se ha exhibido y hoy está a plena luz del día de los paraísos fiscales, es que no solo no traen los capitales, sino que los que producen en los países se los llevan. Y ese es un gran drenaje de recursos que pone traba al desarrollo, a la calidad de vida, al bienestar de nuestros pueblos. Y que se ha presentado como una traba que hoy todo el mundo reconoce que está impidiendo la mejora que en la palabra, pero no en la práctica, todos pregonan buscar para una sociedad que es cada vez más injusta a escala internacional. Para cerrar, los paraísos fiscales erosionan la base impositiva. En una economía dolarizada, en nuestras economías caen las reservas internacionales. Si se llevan la plata acá, ponen en jaque al sistema monetario, a la liquidez, al acceso al crédito, a la tasa de interés, a través de la fuga de capitales, desarreglan el programa macroeconómico y ponen en riesgo la estabilidad financiera y económica del país. A través de los paraísos fiscales se reduce la inversión con la fuga de capitales. Y a través de la erosión impositiva, que significa que con los subterfugios de los paraísos fiscales, precisamente las fortunas individuales y las grandes empresas sean las que tienen capacidad de no pagar. Hay una anécdota en esto muy conocida. Warren Buffett es, ¿no? Uno de los millonarios más grandes del mundo. Se paró un día en su oficina y le preguntó a los trabajadores que estaban en su oficina qué porcentaje de su ingreso tenían que destinar a pagar impuestos. Y Buffett confesó que de toda su oficina él era el que menos impuestos pagaba, incluida la recepcionista. Todos, absolutamente todos, pagaban impuestos, una proporción de su ingreso mayor que el que más tenía. Cuando todos sabemos que los impuestos, precisamente a la ganancia, a los ingresos, a las rentas, como se llaman acá, y a la riqueza, son los impuestos más progresivos, más justos y los que debemos intentar cobrar. Por eso que no nos llame la atención que quienes pretenden y vienen con un discurso de mejorar las cosas, vengan ya a plantearnos una sociedad más injusta, diciendo que nadie va a pagar impuestos. Cuando dicen que nadie va a pagar impuestos, lo que quiere decir es que los que más tienen no van a pagar impuestos. Esto es central entenderlo. En Argentina ya estamos experimentando estas políticas. Y ha crecido la desigualdad, ha crecido la pobreza, han bajado los impuestos directos y los impuestos a los ingresos, todo eso con el discurso de que así se iban a traer inversiones extranjeras. La inversión extranjera del año pasado, con todas esas medidas, es la mitad que la del año anterior. Estos resultados no llegan. Ya vivimos el neoliberalismo. El neoliberalismo termina en enormes crisis. No perseguir, no sitiar, no denunciar, no exponer y no conseguir que toda la sociedad entienda el daño que hacen los paraísos fiscales es algo que le da lugar a las políticas neoliberales. Le da espacio. ¿Para qué? Para la mentira, para el engaño y para la estafa. Es un gran mundo de mentira, engaño y estafa de los que más tienen. Y se observa después en los problemas de crecimiento, en los problemas de distribución del ingreso. Para que nuestras sociedades crezcan, tenemos que tener políticas de desarrollo nacional muy claras. Pero además tenemos que tener la capacidad de cobrarle los impuestos a los que más tienen. No porque estamos contra ellos, porque corresponde, porque es injusto no hacerlo y porque no podemos permitir
que de una manera no democrática, oscura y absolutamente inequitativa consigan evadir los sistemas impositivos nacionales y supranacionales. Y esta es una tarea política, democrática de nuestros pueblos. Por eso yo quiero felicitar a quienes organizaron este evento y al gobierno de Ecuador, que pone esta cuestión entre las cuestiones centrales que tiene que decidir la ciudadanía. No a la evasión fiscal, no a los negocios turbios, no a las guaridas, cuevas de piratas, donde están escondiendo la plata los millonarios y los empresarios de nuestros propios países. Tienen que tener un poco de patriotismo, tienen que tributar acá y tienen que dejar la plata e invertirla en sus propios países. Muchísimas gracias.